Bien, necesito que dejes lo que estés haciendo ahora mismo porque lo que voy a contarte es tan inédito, tan absolutamente extraordinario, que si me hubieras dicho esta mañana que esta noche estaríamos aquí, no te lo habría creído. Donald Trump ha sido expulsado de Estados Unidos. No, no exagero. No, no es una hipérbole. Me refiero a que fue expulsado literalmente, oficialmente del país, y ocurrió tras lo que los testigos describen como uno de los enfrentamientos más explosivos en la historia de la legislatura del estado de California. Un enfrentamiento entre Donald Trump y el gobernador Gavin Newsom, que terminó con Newsom invocando un mecanismo legal que la mayoría de los constitucionalistas ni siquiera sabían que existía. Así que quédate conmigo esta noche, porque necesitamos repasar exactamente lo que sucedió. Necesitamos entender la autoridad legal que Newsom utilizó. Necesitamos hablar sobre el procedimiento parlamentario que lo hizo posible. Y debemos afrontar el hecho de que un expresidente de Estados Unidos acaba de ser expulsado por la fuerza de su territorio. Esto no es un simulacro, no es especulación. Está sucediendo ahora mismo. Empecemos por el principio, porque la secuencia de acontecimientos que condujo a este momento es casi increíble. Bien, esto es lo que ocurrió hace 3 días. La legislatura del estado de California emitió una citación legal formal que requería que Donald Trump compareciera ante una sesión conjunta de la legislatura para testificar sobre las acusaciones de fraude que California ha presentado en su contra. Ahora bien, esto en sí mismo fue inusual. Las legislaturas estatales no suelen citar a ciudadanos particulares para que testifiquen. Eso suele hacerlo el Congreso a nivel federal o mediante procedimientos judiciales. Pero California tiene una disposición poco conocida en su Constitución estatal. Artículo 4, sección 11. Si desea consultarla, que otorga a la legislatura la facultad de exigir el testimonio de cualquier persona que resida o haga negocios en California, al investigar asuntos de corrupción pública y fraude que afecten los intereses estatales. Los abogados de Trump impugnaron inmediatamente la citación. Argumentaron que Trump no reside en California, que es expresidente y por lo tanto tiene derecho a ciertas protecciones, que se trataba de acoso político, etc. Pero aquí es donde se pone interesante. Un juez estatal de California dictaminó ayer que la citación era válida. El juez señaló que Trump posee varias propiedades en California, que la organización Trump realiza negocios sustanciales en el estado y que las facultades de investigación de California son amplias en materia de fraude. Así que Trump tenía una opción. Podía cumplir con la citación y comparecer ante la legislatura, o podía ser declarado culpable de desacato, lo que conllevaría sus propias consecuencias legales. Y Trump, siendo Trump, decidió comparecer, pero no para cooperar, sino para luchar. Así que esta mañana Donald Trump compareció ante una sesión conjunta de la legislatura del estado de California en Sacramento y lo que sucedió después. He hablado con 3 personas que estaban en la sala. He leído la transcripción oficial y es una locura. Trump entró en la cámara y, según testigos, ya estaba agitado. No estaba sentado en la mesa de testigos como una persona normal siendo interrogada. Estaba de pie paseándose, señalando a los legisladores. Se suponía que la sesión sería una investigación formal. Los legisladores tenían preguntas sobre transacciones específicas, documentos específicas, valoraciones específicas que California alega eran fraudulentas. Pero Trump inmediatamente pasó al ataque, empezó a gritar y no usó la palabra a la ligera. Los testigos dicen que gritaba literalmente sobre cómo esto era una casa de brujas, como California era un estado fallido, como Gavin Newsom era el gobernador más corrupto de la historia de Estados Unidos. El presidente de la Asamblea intentó restablecer el orden. Le recordó a Trump que estaba bajo juramento, que debía responder preguntas, que se trataba de un procedimiento legal formal y la respuesta de Trump, según la transcripción, fue: «No reconozco la autoridad de este tribunal irregular». Esas fueron sus palabras exactas. «No reconozco la autoridad de este tribunal irregular». Ahora bien, en este punto, las cosas podrían haber tomado diferentes caminos. La legislatura podría haber declarado a Trump en desacato, podrían haberlo expulsado de la Cámara por seguridad,
podrían haber remitido el asunto a las fuerzas del orden. Pero entonces Gavin Newsom hizo algo que nadie esperaba. Se suponía que Newsom no debía estar allí. La legislatura estaba dirigiendo la audiencia. La oficina del gobernador estaba involucrada en la investigación, pero Newsom previsto que estuviera presente. Pero unos 20 minutos después de este enfrentamiento, Gavin Newsom entró en la Cámara y, según todos con quienes he hablado, la sala quedó en completo silencio. Newsom caminó por el pasillo, se acercó a Trump y dijo, y esto es de la transcripción: Señor Trump está bajo juramento ante este organismo. Ha sido citado legalmente. Se le han hecho preguntas directas sobre fraude criminal y se niega a cooperar. Trump respondió, no le respondo a usted. No le respondo a esta legislatura corrupta y desde luego no reconozco la autoridad de California sobre mí. Y fue entonces cuando Newsom dijo algo que creo que pasará a la historia. Dijo, entonces no me deja otra opción, en virtud de la autoridad que me otorga la Constitución de California, de los poderes de emergencia conferidos a este cargo, y en consulta con el fiscal general de California. Por la presente, lo declaro persona no grata en el estado de California. Queda expulsado de este estado. Además, remito este asunto a las autoridades federales, con la recomendación de que su presencia en Estados Unidos constituye una amenaza para la integridad de las investigaciones penales. En curso. La sala estalló en cólera. Trump empezó a gritar. Los legisladores gritaban. El personal de seguridad empezó a acercarse a Trump y Newsom se quedó allí completamente tranquilo y dijo, sáquenlo de esta Cámara, sáquenlo de este estado, y si intenta regresar será arrestado de inmediato. Bien, permítanme explicarles lo que acaba de suceder ilegalmente, porque esto es importante. Persona grata es un término que se usa habitualmente en la diplomacia internacional. Significa persona indeseable. Cuando un país declara persona no grata a un diplomático de otro país, dicho diplomático debe irse. Es una forma de expulsar a alguien sin un proceso formal de deportación. Pero esto es lo que nadie sabía hasta hoy. California tiene una versión estatal de esto en su código legal. Está arraigado en una ley del siglo XIX. La sección 602.11 del Código Penal de California, si desea consultarla, que otorga al gobernador la autoridad de emergencia para declarar a cualquier persona una amenaza para la paz pública y la integridad de los procedimientos legales estatales, y ordenar su expulsión de California. Esta ley aparentemente se creó durante la época de la fiebre del oro, para lidiar con fugitivos y delincuentes que perturbaban las concesiones mineras y los procedimientos legales. Lleva más de 150 años vigente, pero nunca se ha utilizado, nunca, hasta hoy. Newsom invocó esta oscura ley, declaró a Trump persona no ingrata en California y ordenó su expulsión inmediata del estado, pero luego fue más allá, y esta es la parte realmente extraordinaria. ¿Recuerdan lo que dijo Newsom? Dijo que remitía el asunto a las autoridades federales con la recomendación de que la presencia de Trump en Estados Unidos constituye una amenaza para las investigaciones penales en curso. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Newsom pide al gobierno federal que trate a Trump como un riesgo de fuga y una amenaza para la integridad de las investigaciones penales, federales y estatales. Y aquí es donde la cosa se pone aún más loca. A las pocas horas de que Newsom hiciera esta declaración, el Departamento de Justicia emitió un comunicado. El comunicado decía que el Departamento de Justicia estaba revisando la remisión del gobernador Newsom y evaluando todas las opciones legales disponibles para garantizar la integridad de las investigaciones penales en curso. Eso no es un compromiso. No es que el Departamento de Justicia diga que va a expulsar a Trump del país, pero tampoco es un rechazo, una declaración de que se están tomando en serio la solicitud de Newsom, y según fuentes con las que he hablado. Y debo ser cauteloso porque esto se está desarrollando rápidamente. Ahora mismo se están debatiendo en las más altas esferas del Departamento de Justicia si tienen la autoridad legal para restringir los movimientos de Trump o potencialmente obligarlo a abandonar el país, mientras se resuelven múltiples investigaciones criminales.
Sé que suena descabellado, sé que suena algo que jamás podría ocurrir en Estados Unidos, pero estamos en territorio desconocido. Permítanme aclarar algo. Esto es legalmente turbio, realmente turbio. La idea de que un gobernador estatal pueda declarar a un ciudadano estadounidense persona no grata y expulsarlo de un estado, eso es como mínimo cuestionable. Existen serios problemas constitucionales. La Constitución garantiza el derecho a viajar libremente entre estados. La cláusula de privilegios e inmunidades establece que los ciudadanos de un estado tienen derecho a los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de todos los estados. No se puede simplemente expulsar a alguien de un estado porque no se le cae bien. Pero, y esto es importante, hay excepciones cuando se trata de procedimientos penales y amenazas a la seguridad pública. Si alguien es prófugo de la justicia, los estados pueden restringir su movimiento. Si alguien representa una amenaza creíble para la integridad de los procedimientos penales, los tribunales pueden imponer restricciones sobre sus lugares de residencia. La pregunta es, ¿cumple Trump con ese requisito? Newsom argumenta que sí. Dice que la negativa de Trump a cooperar con una citación legal, su interrupción de los procedimientos legislativos y su patrón de atacar y socavar los procesos legales lo convierten en una amenaza para la integridad de la investigación criminal de California. Los abogados de Trump argumentarán que no. Dirán que se trata de persecución política, que Newsom no tiene la autoridad para expulsar a un expresidente, que esto viola los derechos constitucionales de Trump. Y honestamente, no sé quién tiene razón. No creo que nadie lo sepa con certeza, porque nunca hemos estado en esta situación. Así que aquí está la pregunta práctica inmediata. ¿Dónde está Donald Trump ahora mismo? Según informes, tras ser expulsado de la Cámara Legislativa, Trump fue escoltado por las fuerzas del orden estatales de California al Aeropuerto Internacional de Sacramento. No fue arrestado, sino acompañado, que es el término que utilizan las autoridades. Subió a su avión privado y, según los datos de seguimiento del vuelo, ese avión despegó hace unas 3 horas. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No sabemos a dónde va el avión. El seguimiento del vuelo muestra que el avión inicialmente se dirigía al este, lo que podría ser consistente con un vuelo de regreso a Florida, pero luego el transpondedor se apagó. Cuando se apaga un transpondedor, el avión desaparece de los sitios web públicos de seguimiento. Esto es legal. Los aviones privados pueden apagar sus transpondedores en determinadas circunstancias, pero significa que no sabemos a dónde va Trump. ¿Volverá a Mar-a-Lago, sala del país, como aparentemente hizo en nuestro escenario anterior? ¿Va a impugnar esta orden de expulsión inmediatamente intentando regresar a California? Simplemente no lo sabemos y esa incertidumbre se suma al caos actual. Les contaré, sobre las reacciones políticas a esto, porque son muy diversas. Los demócratas, especialmente los progresistas, están celebrando. Ven esto como si Newsom finalmente se enfrentara a Trump, finalmente usando el poder estatal para exigirle cuentas de una manera que las autoridades federales no han estado dispuestas a hacer. La representante Alexandria Ocasio-Cortez tuiteó: "Así es como se ve la rendición de cuentas. Gavin Newsom acaba de demostrarles a todos los demás gobernadores demócratas cómo se hace". La senadora Elizabeth Warren declaró: "Si se niegan a cooperar con los procedimientos legales, debería haber consecuencias". El gobernador Newsom está haciendo cumplir el Estado de Derecho, pero los republicanos, incluso aquellos que no son aliados de Trump, están expresando serias preocupaciones. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, quien no es partidario de Trump, emitió un comunicado diciendo: "Si bien comprendo la frustración del gobernador Newsom, tengo serias dudas sobre la autoridad constitucional para expulsar a un expresidente de un estado. Esto sienta un precedente preocupante, y los partidarios incondicionales de Trump están perdiendo la cabeza. Ya llamados a las protestas, a la desobediencia civil, incluso a los gobernadores republicanos para que tomen represalias prohibiendo la entrada a los funcionarios de California en sus estados". La representante Marjorie Taylor Greene tuiteó: "Esto es tiranía. Esto es lo que hacen las dictaduras". Gabsonom acaba de declarar la guerra a la mitad de Estados Unidos. Así que nos encontramos ante un momento de enorme división,
y nadie sabe con certeza qué ocurrirá después. Permítanme darles un poco de contexto histórico, porque he estado intentando encontrar una situación similar en la historia estadounidense, y realmente no la hay. Ya hemos tenido conflictos entre los estados y el gobierno federal. Hemos tenido gobernadores que desafiaron la autoridad federal. Hemos tenido presidentes que se enfrentaron con los estados. Pero la expulsión de un expresidente de un estado, la declaración de un expresidente como persona non grata, la posible restricción de la libertad de movimiento de un expresidente dentro de Estados Unidos, esto no tiene precedentes. El paralelismo más cercano que se me ocurre es quizás cuando el presidente Andrew Johnson se enfrentó al Congreso durante la Reconstrucción. Johnson fue sometido a un juicio político y se debatió si se le debía impedir físicamente ejercer sus funciones presidenciales, pero ni siquiera eso implicó la expulsión de un estado. O quizás podrían observar cómo los estados trataron con los líderes confederados después de la Guerra Civil. Algunos funcionarios confederados tuvieron restricciones de movimiento. Se les prohibió la entrada a ciertos estados. Pero esas eran personas que literalmente habían declarado la guerra a Estados Unidos. Trump es un expresidente que cumplió su mandato completo y dejó el cargo pacíficamente. Bueno, relativamente pacíficamente. La idea de que pueda ser expulsado de un estado por negarse a cooperar con una investigación legislativa es territorio nuevo. Hablemos de la crisis constitucional que esto crea, porque de eso se trata una auténtica crisis constitucional. La pregunta central es, ¿puede un Estado expulsar a un ciudadano estadounidense? La Constitución no lo aborda explícitamente. El derecho a viajar entre Estado se considera fundamental derivado de la cláusula de privilegios e inmunidades y la cláusula de comercio. Los tribunales han sostenido sistemáticamente que los estados no pueden impedir arbitrariamente la entrada o residencia de personas en su estado. Pero, y este es el gran, pero existen excepciones para los procedimientos penales y la seguridad pública. Si eres prófugo de la justicia, los estados pueden exigir tu extradición. Si violas los términos de la libertad condicional o la libertad vigilada, se te puede prohibir la entrada a ciertos estados. Si eres un delincuente sexual registrado, existen restricciones sobre dónde puedes vivir. Entonces, la pregunta ¿es la situación de Trump análoga a alguna de esas excepciones? News argumenta que la negativa de Trump a cooperar con una citación legal y su interrupción de los procedimientos legislativos lo hacen análogo a alguien que obstruye la justicia o viola órdenes judiciales. El equipo de Trump argumentará que esto no se parece nada a esas situaciones, que tiene derecho a criticar los procedimientos bajo la primera enmienda y que ser combativo en una audiencia legislativa no lo priva de su derecho constitucional a viajar. Y honestamente creo que ambas partes tienen argumentos legales sensatos, lo que significa que esto terminará en los tribunales, probablemente en varios tribunales, posiblemente hasta la Corte Suprema. Aquí hay algo más a considerar. Trump enfrenta problemas legales en múltiples jurisdicciones, no solo en California. Está el caso penal de Nueva York, donde fue condenado. Está el caso de interferencia electoral en Georgia. Hubo casos federales que se desestimaron cuando ganó las elecciones, pero podrían reabrirse si deja de ser presidente electo, aunque es complicado. Entonces, si Trump es expulsado de California, si se le restringen los movimientos, ¿qué significa eso para los demás casos? ¿Puede Nueva York exigir que Trump comparezca para la sentencia? ¿Puede Georgia exigirle que se presente al juicio? Si vive en el extranjero, si tiene alguna restricción para viajar, ¿cómo se procesan esos casos? Esto podría crear un enorme lío logístico y legal. Podría haber varios estados y potencialmente el gobierno federal intentando ejercer jurisdicción sobre Trump, todos intentando obligarlo a comparecer en diferentes procedimientos legales, y Trump atrapado en el medio potencialmente incapaz de cumplir con todas estas obligaciones legales contrapuestas. Es una pesadilla para cualquiera que intente gestionar su defensa legal. ¿Cómo está respondiendo Trump a todo esto? Bueno, sus publicaciones en redes sociales han sido incendiarias como mínimo. Publicó Gavin New,
es un tirano y un criminal. Lo que hizo hoy es ilegal e inconstitucional. Seré reivindicado. Regresaré a California y Newsom pagará por lo que ha hecho. Lo llamó el mayor abuso de poder en la historia de Estados Unidos y comparó a Newsom con varios dictadores, y promete emprender acciones legales. Sus abogados ya han anunciado que presentarán mociones de emergencia ante un tribunal federal para anular la orden de expulsión de Newsom y reclamarle personalmente una indemnización por daños y perjuicios. Pero esto es lo interesante. A pesar de toda la fanfarronería, Trump no ha dicho que vaya a regresar inmediatamente a California para impugnar la expulsión. Si realmente pensara que esto es ilegal, si realmente pensara que Newsom no tiene autoridad, uno pensaría que Trump volaría de inmediato de regreso a California y lo retaría a arrestarlo, pero no lo ha hecho. Lo que me hace pensar que tal vez sus abogados le estén diciendo que el terreno legal es más inestable de lo que le gustaría admitir, o tal vez solo esté siendo estratégico. Quizás primero vaya a impugnar esto en los tribunales antes de regresar físicamente. En cualquier caso, Trump se encuentra en una posición en la que nunca se ha encontrado. Ha sido expulsado oficialmente de un estado y no tiene una vía obvia para simplemente desestimar o ignorar esa expulsión. Mientras tanto, Gavin Newsom no cede, ni un poquito. Dio una conferencia de prensa esta noche, hace apenas un par de horas, y se mostró desafiante. Dijo, Donald Trump llegó a California bajo una citación legal. Le hicieron preguntas directas sobre fraude criminal y en lugar de responderlas montó en cólera. Atacó a esta legislatura, atacó a la gente de California y dejó claro que no tiene intención de cooperar con nuestro proceso legal. Newsom continuó. Así que tomé una decisión. Usé la autoridad que me otorgaron los californianos, autoridad que existe precisamente para situaciones en las que alguien representa una amenaza para la integridad de nuestro sistema legal, y lo expulsé de nuestro estado. Y luego Newsom dijo algo que considero muy significativo. Dijo, quiero ser claro, no se trata de política, no se trata de demócratas contra republicanos, se trata de si nuestro sistema legal funciona. Se trata de si las personas poderosas tienen que seguir las mismas reglas que los demás. Y estoy aquí para decirles, en California la siguen. Newsom lo presenta como un asunto de Estado de Derecho, no como un asunto político. Y creo que es políticamente inteligente porque dificulta que Trump lo presente como una persecución puramente partidista. Bien, hablemos de lo que desconocemos, porque hay mucho que desconocemos. Primero, ¿tomarán alguna medida las autoridades federales? El Departamento de Justicia dijo que está revisando la remisión de Newsom. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Impondrán restricciones a Trump? ¿Hallarán la orden de expulsión de California o se mantendrán al margen? Segundo, ¿qué harán los tribunales? ¿Los abogados de Trump están presentando mociones de emergencia? ¿Cuándo decidirán los jueces sobre esas mociones? ¿Y qué dirán? ¿Es constitucional o no la acción de Newsom? Tercero, ¿intentará Trump regresar a California? Y si lo hace, ¿será arrestado? ¿Habrá una confrontación física entre Trump y las fuerzas del orden de California? Cuarto, ¿cómo responderán otros gobernadores republicanos? ¿Tomarán represalias contra California? ¿Emitirán sus propias declaraciones que hagan que los funcionarios californianos sean indeseables en sus estados? Y quinto, ¿qué significa esto para las elecciones de 2028? Porque es probable que tanto Trump como Newsom se postulen a la presidencia. Esta confrontación definirá sus campañas. Todas estas son preguntas sin respuesta en este momento, y esa incertidumbre es parte de lo que hace que este momento sea tan caótico. Permítanme abordar brevemente las implicaciones internacionales de esto, porque son significativas. Los gobiernos extranjeros están observando esto muy de cerca. La idea de que un expresidente estadounidense pueda ser expulsado de un estado, de que exista este nivel de conflicto interno en Estados Unidos, preocupa a nuestros aliados y alienta a nuestros adversarios. Los aliados están preocupados por la estabilidad estadounidense. Les preocupa si Estados Unidos puede autogobernarse, si nuestros sistemas legales y políticos funcionan. Los adversarios están celebrando,
Los medios estatales rusos ya están publicando historias sobre cómo esto demuestra que la democracia estadounidense fallando, cómo Estados Unidos está al borde de un conflicto civil. Y también hay cuestiones prácticas. Si a Trump se le restringen los movimientos dentro de Estados Unidos, puede viajar internacionalmente. Le otorgarán visas a otros países, lo verán como una figura política legítima o como alguien que huye de problemas legales. Esto afecta la imagen de Estados Unidos en el mundo, afecta cómo nos perciben los líderes extranjeros y podría tener consecuencias a largo plazo para la política exterior estadounidense. Permítanme dar un paso atrás y reconocerlo. Este es un momento histórico. Independientemente de lo que piensen sobre Trump, de lo que piensen sobre Newman, de su postura política, deben reconocer que estamos presenciando algo nunca antes visto en la historia de Estados Unidos. Un expresidente ha sido expulsado de un estado por un gobernador que utiliza una oscura ley del siglo XIX. Las autoridades federales están considerando restringir la libertad de movimiento de ese expresidente. Múltiples tribunales están a punto de decidir sobre cuestiones constitucionales fundamentales sobre el poder estatal frente al federal, sobre los derechos de los ciudadanos frente a la necesidad de investigaciones criminales. Este es el tipo de cosas que los estudiantes de derecho estudiarán durante generaciones. Este es el tipo de cosas sobre las que los académicos constitucionales escribirán durante décadas, y lo estamos viviendo en tiempo real. No sé cómo terminará esto. No sé qué dirán los tribunales, no sé qué hará Trump, ni qué hará Newsom, ni qué harán las autoridades federales. Pero sé que importa. Sé que las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas moldearán la democracia estadounidense durante mucho tiempo. Entonces, ¿a qué debemos estar atentos? ¿Cuáles son los próximos pasos? Primero, estén atentos a los fallos judiciales. Los abogados de Trump han presentado mociones de emergencia. Los jueces deberán decidir rápidamente si la orden de expulsión de New es constitucional. Esos fallos podrían llegar en las próximas 24 a 48 horas. Segundo, estén atentos a las acciones del Departamento de Justicia. ¿Apoyarán las autoridades federales la postura de New o impondrán sus propias restricciones a Trump? ¿O se pondrán del lado de Trump y argumentarán que Newsom se extralimitó? Tercero, estén atentos al próximo movimiento de Trump. ¿Intentará regresar a California inmediatamente? ¿Esperará los fallos judiciales? ¿Saldrá del país como aparentemente hizo nuestro escenario anterior? Cuarto, estén atentos a las acciones legislativas. ¿Aprobará California leyes para codificar y fortalecer la autoridad de Newsom? ¿Seguirán otros estados liderados por demócratas? El ejemplo de California. ¿Aprobarán los estados liderados por republicanos leyes que prohíban acciones similares? Y quinto, estén atentos a la opinión pública, porque en última instancia esto se decidirá no solo en los tribunales, sino en la opinión pública. ¿Creen los estadounidenses que Newsom estaba justificado o creen que se excedió? Esas son las preguntas que determinarán el desenlace de esto. Mira, sé que esto es mucho para procesar. Sé que suena más a novela de suspense político que a la vida real, pero es la vida real. Esto está sucediendo. Un expresidente ha sido expulsado de un estado. Un gobernador ha usado poderes extraordinarios para destituir a alguien que considera una amenaza para los procedimientos legales. Las autoridades federales están considerando restricciones sin precedentes a los movimientos de un expresidente. Y tenemos que lidiar con lo que esto significa. Estamos viendo finalmente la aplicación del Estado de Derecho contra alguien que ha pasado años evadiendo responsabilidades. O estamos viendo una peligrosa extralimitación por parte de un gobernador que usa su poder con fines políticos. Creo que la gente razonable puede discrepar en esa pregunta. Y de hecho, creo que el desacuerdo es saludable en una democracia. Pero lo que no podemos hacer es ignorar lo que está sucediendo. No podemos fingir que esto es normal. No podemos encogernos de hombros y decir ambos lados y pasar página. Esta es una crisis constitucional. Este es un momento que definirá nuestra democracia.
y todos debemos estar atentos porque lo que sucede a continuación no solo afecta a Donald. Trump o Agave News nos afecta a todos. Afecta el tipo de país que somos y el tipo de país que seremos. Así que manténganse informados, piensen críticamente y participen en este momento porque es importante. Gracias por vernos. Tendremos más actualizaciones a medida que esta historia se desarrolle. Buenas noches.